Buenas noches, bienvenidos todos. Son las 22 horas 1 minuto y nos acompaña en vivo Andrea González Nader, candidata a la vicepresidencia de la República en fórmula con Cristian Zurita, para seguir con el legado de Fernando Villavicencio. Si es que al CNE se le ocurre actuar, al miércoles van a tomar una decisión, si no hay impugnaciones, dicen, procedimiento extraordinario frente a una situación extraordinaria. De paso, ninguno de los 7 debatientes ayer pidió nada en este sentido. Sí hubo algo muy simbólico, hubo 3 actos de solidaridad, unas cuantas rasgadas de vestidura, ahora sí. Pero si tienen un poquito de sentido de patria, de condolencia y de la solidaridad que tanto verbalizan, pídanle ustedes mañana al CTE que resuelva CNE esto de una manera expedita. A ver si así entienden a Tamainti y sus muchachos. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos. 22 horas 2 minutos. Andrea González Nader es la invitada toda la hora. Antes, les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Les agradezco por el enorme seguimiento de ayer. También estamos en Extreme TV Cable por canal 15 de Vito TVO o 709, que es alta definición. En DirecTV, canal 194 Manavisión. ¿Voy con RTU primero o con Radio Centro? Según el orden, ¿cómo tenías tú eso? ¿RTU? Ya. ¿Por qué RTU también en las 2 cableras que he mencionado? Por los problemas que a veces tenemos principalmente en Manavisión o en DirecTV, por algún tipo de cosa rara que no podemos entender. También nos pueden seguir por RTU en 177. Ya. Y en Extreme TV Cables, canal 79. O sea, no hay pierde. Porque ayer reclamaron porque un rato se fue la señal en DirecTV y casi incendian el canal en Manaví. Esto es broma, por si acaso. Ya. Radio Centro 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. En Manaví también estamos por 89.3 de Candela con K, en Riobamba por 89.3, pero se llama La Bonita del centro del país, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Bienvenida, María Clara Treviño. Gracias, Carlos. Muy buenas noches para ti y para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas también que nos acompañan esta noche. Y vamos a iniciarla revisando cómo describió por primera vez su misión para este reto a la vicepresidencia de la República la ingeniera Andrea González Nader a los pocos días de aceptar la candidatura en Vera a su manera. Puedo ser esa ayuda que necesita Fernando para mientras él combate con la mano dura que ha tenido y con los pantalones que ningún otro asambleísta tuvo para realmente poner en la cárcel a Glass y el prófugo en donde está, y ojo, que no tiene asilo político, es un refugiado porque la unión que tiene con su esposa, que es de Bélgica, aclarando nada más. Es necesario que haya alguien que también impulse el tema del desarrollo mientras todo esto va cambiando de la ilegalidad para acá. ¿Haciendo qué? Y en el corto plazo también tenemos algo importantísimo de lo que nadie habla, se llama el Tratado de Escazú. El Tratado de Escazú es un tratado internacional vinculante para Ecuador que protege a los activistas ambientales. ¿Por qué? Porque Latinoamérica es la región del mundo más peligrosa para hacer activismo ambiental. Nos asesinan de manera inmediata. Si no tenemos una seguridad jurídica con la cual demandar y van a matarnos por denunciar la minería ilegal, es un poco difícil continuar con el activismo. Entonces no creo que es contraria para nada a la lucha de Fernando y la mía. Él va con el narcotráfico y yo con el tráfico ilegal, el aleteo de tiburón. Creo que es congruente. Andrea González Nader es comunicadora y educadora ambiental, ha sido directora de Ecoverde
programa radial en RTP 96.5, que se transmitía en redes sociales con Rodolfo Vaquerizo Blum, asesora de proyectos privados y públicos en comunicación ambiental, profesora 7 años de Environmental Systems and Society en International Baccalaureate, asesora en comunicación ambiental, directora de proyectos de impacto socioambiental en organizaciones no gubernamentales, jueza de los Premios Verdes 2016, parte del colectivo Pacífico Libre, vocal del Consejo Marítimo Ciudadano y candidata a viceprefecta del Guayas fue en el 2019 y asambleísta nacional en el 2021. Su trayectoria profesional y política es intensa, aunque no tan dilatada como la de Fernando Villavicencio. Bienvenida, Andrea. Gracias por aceptar la invitación en este trance tan complejo. Muchísimas gracias, Carlos. Creo que Fernando siempre quiso que se hable con la verdad y es importantísimo que los medios, aquellos que han sido parte de este proceso de contención frente a un Consejo Nacional Electoral totalmente en contra de los derechos de la participación normal, sean ustedes los medios quienes nos den este espacio para hablar. Muchísimas gracias. ¿Por qué estima que el CNE está en contra de los derechos de participación al dilatar la decisión respecto a ustedes? Por la actitud que han tenido, se entendería que el Consejo Nacional Electoral del Ecuador sería el primer organismo en acercarse a un movimiento político que acaba de perder su candidato y en un momento de conmoción social. Asesinaron a un candidato a la presidencia a 2 días de un debate en la capital del país. ¿No se acercaron? No, y tampoco nos respondieron la carta formalmente escrita que enviamos con todos los cuestionamientos de cuáles eran los pasos a seguir. Ellos dicen que ustedes tardaron mucho en enviar ese documento primero y segundo que ellos no son un organismo para absolver consultas. Lo mismo sucedió para el debate. Entonces, ¿se demoran a propósito o simplemente no quieren leer? Porque este documento fue enviado a las 48 horas del asesinato de Fernando. El de todas las preguntas de los puntos. Hasta el día de hoy no recibimos respuesta. Siendo lo excepcional y trágico que esto es, el asunto de ustedes no es el único tema que tiene que atender el CNE. Totalmente, pero las leyes le dicen que en un estado excepcional ellos podrían tomar decisiones excepcionales que incluso le eviten a ellos trámites y le den esta transparencia a la ciudadanía de confiar en un CNE que ya tiene la confianza por el piso. Si la mayoría de candidatos está invirtiendo en el control electoral de una manera mucho más agresiva de lo que se invertiría en cualquier otra campaña. Y eso deja mucho que decir de incluso si es que los propios candidatos confían en un Consejo Nacional Electoral. ¿Eso se puede subsanar todavía, Andrea? ¿Se puede arreglar? Ya va a ver más adelante lo que dice la señora Atamaint, que el miércoles, si es que no hay impugnaciones, tomarían una decisión, pero si las hay, se puede ir hasta después de las elecciones. Así es, y hablemos de nuestra participación en el debate, Carlos. No nos dejaron entrar a mí y a Cristian cuando éramos las personas que íbamos a acompañar a Fernando al debate junto con su jefe de seguridad. Así es. E incluso mi participación en el debate, que era lo que se pretendía hacer cuando yo subo como candidata a la presidencia según el Movimiento Construye, era parte de esa gestión política que nos permitan continuar. Fernando habría ganado ese debate y todos lo sabemos. Hoy, después Él de verlo, no solamente sí lo creo. debatió en la asamblea por nosotros, sino que era un excelente orador. Un gran polemista. Poeta encima, y te hacía sentir lo que él hablaba. Fernando, perdóname, les hubiera dado palo en el debate. Y el asesinato de Fernando viene de la mano de no dejarlo llegar al debate. Pero en ese Entonces, sentido, qué peor que no nos dejen tampoco ir a nosotros al debate y a representar todas las ideas que él iba a llevar allá. Veamos eso. En ese sentido, aunque no haya sido ese el propósito del CNE, ¿no fue mejor como resultado el que le hayan impedido a alguien de ustedes de estar, porque la presencia de él fue más latente, la forma en que se lo recordó, se lo extrañó y se lo añoró, y eso va a repercutir seguramente en el voto? Mira, se supone que debo hablar simplemente en términos de derecho, pero también soy un ser humano. Ni siquiera le pusieron el listón. No nos permitieron entrar con un arreglo floral, no nos permitieron poner su foto ahí, y no hubo un segundo del debate dedicado al asesinato de un candidato presidencial en la capital del país a horas del debate. ¿De qué estamos hablando? No por parte de ellos ni por parte de los candidatos. Entiendo, y a ver, seamos sinceros, Yaku y Otto se portaron muy humanos, se comunicaron conmigo directamente la noche del asesinato de Fernando, se pusieron a las órdenes, incluso firmamos un acuerdo de gobernanza con Yaku, Otto, Bolívar Armijos y Javier Hervas. Los otros candidatos ni siquiera presentaron el pésame al movimiento, a la candidatura como tal, no a mí, pero por lo menos al movimiento político como tal, o un acercamiento como tal. Y eso deja mucho que decir de si estos candidatos están vinculados o no con estas garras del narcotráfico que tienen al país en una violencia absoluta.
¿Para usted los convierte en sospechosos? No, pero me parece que son cómplices políticos de la actual violencia que tiene el país, al no tomar esto con la responsabilidad que pudo haber sido cualquiera de ellos, Carlos. ¿No te parece que es inaudito que ellos ni siquiera se pronuncien? Dos de los candidatos le pidieron formalmente al CNE que atrase el debate, a lo cual obviamente la respuesta del CNE fue no. Y tampoco nos dejó participar como oyentes. E incluso le preguntamos que si esto sería un motivo de descalificación o despenalización. A pesar de que el binomio es unipersonal para el voto, de todas maneras podrían sancionar solo a Fernando. Correcto. Por supuesto. Es decir, no vinieron, si era unipersonal tenía que haber venido la otra. Y todas estas preguntas salen a las 6:30 de la tarde, que todavía nos tenían encerrados en el CNE para que no lleguemos al debate a tiempo. ¿Usted estaba dispuesta a ir si se lo permitían? Sí, y me los hubiera comido vivos, porque tengo clarito todo lo que pensaba Fernando y yo también sé debatir. Y por eso Fernando me escogió. Y me muero de la furia que el país se haya perdido un debate con altura de alguien que sí sabía representar a Fernando y a las mujeres, no por ser mujer, sino porque Fernando creía en nosotras. ¿No cree que la comparación con todo lo buena polemista que es usted, que me consta, y no por la entrevista de ahora, de mucho antes, es muy buena para argumentar, y es como la ven y la vieron en el primer programa, a pesar de su dolor? Es una persona apasionada, es una persona locuaz, es una persona inteligente sobre todo. ¿No cree que la comparación la hubiera desfavorecido? En cambio, sí, esta chica es muy, perdón por el denominativo, esta mujer, ¿cómo lo va a poner? No sea despectivo. Es muy valiosa esta joven, ya, joven, pero no da la talla de Villavicencio. Fernando es irreemplazable. Lo que estamos haciendo es coger los pedazos que él ha dejado en cada uno de nosotros como su equipo de trabajo. Cristian tiene absolutamente toda la información de la investigación de Fernando, que es por la razón por la cual lo silencian. Yo tengo todo el aprendizaje de cómo vamos a planificar este plan de gobierno, cómo ejecutarlo. Era 1 año y medio, teníamos propuestas muy puntuales. Es decir, si ustedes llegan a ganar, ¿podrían ejecutar gran parte de lo que se pensaba hacer con él estando vivo? Podemos ejecutar todo lo que hicimos con Fernando, porque este plan de gobierno fue hecho hombro a hombro, recorriendo el territorio. Él no está, pues no tiene la misma fuerza, el mismo dínamo, pero por eso pregunté gran parte. Sí, es irreemplazable, pero todo el plan de gobierno se puede ejecutar, porque acuérdate que un plan de gobierno no lo hace uno solo. Ya no estamos en épocas de caudillos, de que yo te doy haciendo todo y te digo qué hacer. Nuestro plan de gobierno le invitaba a trabajar a los sectores con los que estábamos planificando. De allí salieron los proyectos como Poder Local, que era el que salió en Manabí, el sistema de tarjeta y de uso de bancos para la protección del precio del productor, que salió en Montehuijo. Fuimos recorriendo el país para aterrizar ese plan de gobierno. Y eso no lo hicimos Fernando y yo solos, lo hicimos con un equipo de gente que sigue ahí. Los chicos de comunicación de Fernando saben tanto y son los que lo acompañaron en la asamblea, que están preparados. Quien lo acompañaba a Fernando jurídicamente para lanzarse al agua y todos los juicios que él tiene, están ahí. Fernando no va a estar, pero su trabajo va a quedar y no lo van a poder silenciar. Ahora entiendo el porqué de su convicción y de su lucha. Vamos a empezar a desarrollar lo que de alguna manera usted ha esbozado ya. Sigamos con un detalle que tiene que ver con el nuevo atuendo que está utilizando ahora. María Clara. Y precisamente el asesinato de Fernando Villavicencio ha cambiado de un día para otro la rutina de Andrea González Nader, al extremo de vérsela junto a Cristian Zurita, como la ven aquí también, con un chaleco antibalas. Sorpresivo giro en el partido político ecuatoriano Construye. Este 13 de agosto, el periodista Cristian Zurita ha sido designado como el nuevo candidato presidencial de la bancada de Fernando Villavicencio, asesinado esta semana. El candidato que hemos decidido en un acuerdo junto con Construye es que sea el hermano de lucha de Fernando Villavicencio, Cristian Zurita, quien me acompañe a no dejar que los tiempos del CNE sean un motivo de descalificación para el sueño no solamente de Fernando Villavicencio, sino de todos los que creemos en él. Cristian Zurita es periodista y trabajó de la mano de Fernando Villavicencio por 15 años. Además de ser fundador de varios portales de comunicación en Ecuador, junto con Villavicencio llevó a cabo investigaciones sobre casos de corrupción y crimen organizado en Ecuador. El plan de Fernando, nuestro plan de gobierno, sus ideas están totalmente intactas y las vamos a cumplir. Con él, junto con él, pensamos ese plan antiterrorismo, ese plan antimafia para que proteja el Ecuador. ¿Cómo se puede vivir con un chaleco antibalas?
Nadie en Latinoamérica debería tener que participar de la política a costa de un chaleco antibalas. Y en esto cito a Fernando. Él decía que ustedes, el ecuatoriano normal, eran su chaleco antibalas. Y te soy sincera, cuando a mí me preguntaban que si no me daba miedo lanzarme para vicepresidenta junto con Fernando, yo respondía que no. Porque creo que como cualquier guayaquileño yo estoy expuesta a que mañana paren un semáforo, una moto me rebase y me metan un tiro. Ese es el país en el que vivimos en este momento. No es fácil, tampoco me enorgullece, ni me hace más fuerte tener un chaleco antibalas, pero quiero demostrarle al país que hay un orden, que sí nos protegieron, que trataron de hacerlo y que la violencia en la que estamos nos ha llevado a un nivel de no tener control sobre ni siquiera la democracia de este país. Nos están poniendo de rodillas. El mensaje es brutal y si puedo contribuir siguiendo los lineamientos que me pide mi equipo de seguridad, poniéndome un chaleco antibalas 24 horas, como le comentaba a María Clara fuera del micrófono, lo hago. Andrea, porque el mensaje que quiero decir es que los buenos somos más, y aquí estamos. Lo somos, pero los buenos somos más y la mayoría es honesta en este país, yo estoy convencido de eso. Pero estamos desarmados. Entonces, y se lo dije aquí a Fernando, felizmente, y ¿sabes qué? Algunos han dicho, hay que investigar a Carlos Vera. Carlos Vera sabía algo porque se lo advirtió y se lo recordó y le insistió varias veces. ¿Qué tal? Yo estoy acostumbrado a las peores interpretaciones de las mejores actuaciones mías, no me preocupa. Pero aquello también fue un reproche que le hice al gobierno del presidente Lasso. Él declaró una guerra a una fuerza desbordante sin estar preparado. Ustedes están desafiando a un poder armado sin estar preparados. No están exagerando. Y por lo tanto, como le dijo esa noche Lorena a Fernando, usted está pasando de ser valiente a ser temerario. No están provocando, desafiando. Nuestro plan de gobierno estaba listo para poder atacarlos y acordémonos que Fernando hablaba de 90 días de plazo para que ellos bajen las armas. Hablábamos de un plan que era completo. Les dábamos un tiempo para que ellos puedan regresar a ser parte de una construcción de un país dentro de la legalidad. Y de la mano venía todos estos proyectos para recuperar a los jóvenes, Carlos, porque la gran mayoría de los que trabajan para ellos son jóvenes. Sí, yo sé que eso era un proceso, pero me refiero, sin que esto justifique en lo más mínimo, por si acaso, lo que se hizo contra él, el asesinato vil. Pero Fachón les dijo, aquí estoy, fulano de tal, mengano de cual, estoy sin chaleco antibalas, mi chaleco antibalas es el pueblo, disparen si quieren. ¿No era eso demasiado? Sí, tal vez puede haber sido populista o puede haber sonado así, pero no era no populista, en realidad. Yo diría que temerario, heroico. Heroico. No, ni siquiera eso, puede haber sonado a que era populista, pero la realidad es que Fernando era un valiente. Sí. Lo que él estaba tratando de hacer era poner el ejemplo, no tratando de torearlos ni de ponerse en riesgo. Él trataba de mandar el mensaje de que todos los que no tenemos chaleco, porque yo recién me lo pongo y hago caso, el mensaje de él era, ¿qué hacen los que no tienen chaleco? ¿Qué hace la persona normal? Tiene que ser valiente, porque si no terminamos todos encerrados en nuestra casa. Qué buena interpretación y explicación. Él nunca intentó desafiarlos ni a ponernos es decir, en riesgo quiso ponerse al nivel de ellos en igualdad con ellos. Si yo no tengo privilegio, yo estoy tan expuesto como ustedes. Porque los buenos somos más, pero no nos hacemos sentir. Y mientras no nos hagamos sentir y nos encerremos en nuestras casas porque no sentimos que podemos ser valientes, esto no va a cambiar. Van a poner a nuestra región de rodillas. El asesinato de Fernando significa un golpe para la democracia del mundo. Y él, al torearlos, como la gente cree que estaba haciendo, no estaba tratando de ganar atención ni de poner en riesgo a nadie. Estaba mandando un mensaje súper potente. Y es que todo valiente puede cambiar este país. Incluso él, sin tener el respaldo de los grandes intereses, ni una familia poderosa, ni ser una persona millonaria. Una persona de a pie. Lo curioso puede ser, lo irónico, lo absurdo, lo cruel, como se lo quiera llamar, que él puede llegar a cambiar ahora que no está más este país que antes que estuvo, con todo esto que ha generado. Mira, y la llama que ha prendido. Es un revuelo internacional. Personalmente me encargué de escribirle cartas a organismos internacionales que están preocupados por cómo se desarrolla la democracia de este país. Es un golpe a la democracia del mundo, no te estoy exagerando. La noticia del asesinato de Fernando ha dado la vuelta al mundo como un golpe a la región de Latinoamérica. Me llegó una versión de Japón. Incluso en Indonesia. Sí. Porque esto no se trata solamente de mi amigo y del valiente Fernando. Se trata del futuro de nuestra región, de todos nosotros, de cuál es el mensaje que nos están mandando. Y así lo dijo recién en una entrevista internacional, la primera que concedió después del asesinato, entiendo. María Clara. Precisamente vamos a eso, a la primera entrevista
que concedió la ingeniera Andrea González Nader para CNN tras el lamentable asesinato de Fernando Villavicencio. Ella definió algunos temas importantes de esta manera. Es un shock para todos. Yo debía haber estado ahí ese día y hubiera estado justamente al lado de él entrando al carro como hacíamos siempre a la salida de los mítines. Pero te soy sincera, la realidad es que cualquier ecuatoriano en estos momentos está expuesto a esta violencia. El shock es mucho más grande en perder al irreemplazable que en pensar que pude haber sido yo. Porque siendo ecuatoriana cualquier día puede ser tú. Y si no cambiamos esa realidad, no le vamos a dejar un país de paz a nuestros hijos. ¿Cuántos están en la misma línea? Porque ya ni bien murió Fernando, comenzaron a existir discrepancias respecto a cómo debía armarse la fórmula, a quién debía ser el sucesor, no el reemplazo, a cuál debería ser la línea a tomar, etcétera. ¿Cuán cohesionado está el movimiento? Mira, es 100% responsabilidad del CNE al no acercarse al movimiento político y darle cuáles son los lineamientos. Entonces lo que tú ves es el intento de muchas personas de empujar este proyecto político de manera desordenada. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional Electoral no se manifiesta de una manera pública, transparente, que nos diga, perfecto, estamos con ustedes. El paso, ¿sabes quién se comunicó conmigo? El CNE de Colombia, a decirme que se ponían las órdenes para lo que necesitemos. Ese es el tipo de indolencia que tenemos y lo que crea un Consejo Nacional Electoral que no dé los lineamientos a tiempo para que no solamente el partido como tal, el país confíe en que el CNE es un organismo que, número uno, está preparado para estos casos y número dos, que se va a portar, ni siquiera digo humano, porque no pido eso de ellos, en el marco del derecho. Claramente dice podrá reemplazar. Podríamos haber dejado a Fernando y yo subía, pero no, pidieron un reemplazo, se demoraron en dar el reemplazo y ahora espero yo que en estas 48 horas nadie se digne a impugnar una candidatura que saben que el CNE nos ha puesto absolutamente todos los obstáculos. Qué bueno que lo recuerda. Qué bueno que lo recuerda. Más adelante tenemos algo sobre esta parte jurídica en la que ya hemos entrado, pero previamente, Osvaldo Burneo. Sí. ¿Cuál salida debe existir para esto, Osvaldo Burneo Castillo? Buenas noches, bienvenido. Usted ya ha exteriorizado una opinión. Por favor, brevemente resuma la hora. Adelante. Buenas noches, Carlos. En primer lugar, solidarizándome con Andrea, quien era el binomio de Fernando, un hombre valiente, un hombre heroico, y naturalmente ella, con sus palabras, está confirmando su vitalidad para afrontar una guerra electoral como yo la puedo apreciar. Realmente es indignante verla a ella con chaleco antibalas, y lo más grave de todo es la insensibilidad del Consejo Nacional Electoral, que no se ha inmutado frente a un crimen que se lo ha cometido justamente por este proceso electoral, lo cual ellos tenían que responsabilizarse y dar las condiciones favorables para que la nueva candidatura tenga todas las garantías, y en este caso todas las condiciones favorables como estaba solicitando por propia cuenta el movimiento Construye y Amigos 25. Mientras tanto, ellos se hicieron de la vista gorda y no permitieron siquiera ingresar al recinto del debate a hacer un homenaje póstumo a un héroe que caía dentro de la lucha electoral. Por tanto, es inadmisible lo que se está viendo por parte de estos miembros momias que se encuentran ahí y que no se inmutan frente a las circunstancias que está viviendo no solo el Ecuador, está viviendo Latinoamérica. Ahora, Osvaldo, siendo esto así, y no me refiero a usted, en general a los que tienen esta posición, a los que tenemos, la comparto, por eso estoy haciendo este programa, esto es lo que me toca a mí, es mi parte. El resto que se van a quedar haciendo artículos, comunicados, análisis, exhortaciones, van a movilizarse hacia el CNE mañana en Quito, van a haber plantones, van a haber otro tipo de reclamos o nos vamos a quedar allí. Yo no soy un hombre del movimiento ni del partido, no, pero sí soy un hombre que permanentemente estoy haciendo conocer mis puntos de vista desde las circunstancias que me encuentro. Yo fui político y participé. Luego me negué por una razón fundamental.
Yo ya percibí cuando estuve en el Congreso Nacional que este país era un pulpo de corrupción. Y por eso me dediqué a escribir. Y aquí está, Crónicas de un Estado fallido, que yo ya lo advertí y lo conversé con Fernando justamente porque él ya emitió también criterios valiosísimos respecto a los actos de corrupción que se estaban cumpliendo. Ciertamente lo dijo a tiempo. Muchas gracias, Osvaldo. En otra ocasión estuvo, en cambio, en este programa, rubricando con su presencia esa opinión. Ahora, muy amable, los electores o votantes o potenciales votantes hasta el domingo, que serán eso, de Fernando Villavicencio, ¿se van a quedar allí? Las bases, las organizaciones, en comunicados, en reclamos, también van a quedarse desconcertados por lo que ha pasado o se van a movilizar. Ustedes tienen la respuesta y hay que darla mañana, así, de espontánea y de transparente y de no violenta también, téngase claro. María Clara. Al volver se une a nosotros como panelista vía Zoom Lolo Echeverría, analista político. El CNE no atiende la necesidad de calificar a quien relevará a Fernando Villavicencio como lo que es una situación prioritaria y extraordinaria. Vera a su manera, crítico e independiente. Claro que habrá segunda vuelta. Así quien presida el Ecuador tendrá suficiente legitimidad al ganar con más del 50% y no con más del 40%. (22:29) estamos en vivo con Andrea González Nader, candidata a la vicepresidencia de la República por Construye 25. El reprise del programa es en 48 horas, en 2 días, por OnePlus, canal 14, S14, sí. El mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, que son Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Apenas concluye, lo sube a su portal de noticias y página principal, el periódico digital Ecuador en Vivo. Y en Estados Unidos llegamos mucho, especialmente a través de Macro Digital. Tengo un reporte de seguimiento y de métrica de Facebook y YouTube y es notable. Muchas gracias a todos ustedes. María Clara. Empecemos ahora repasando el tuit de un constitucionalista, el doctor José Chalco, quien en varias ocasiones ha insistido que el CNE tiene la obligación, o mejor dicho, la oportunidad de optar por un procedimiento distinto en un caso excepcional que pone en juego muchos elementos de la democracia. Miren, esta es la opinión de un constitucionalista, ya no de una política, como es en este caso Andrea y parte interesada. Dice, CNE olvidó mínimos del modelo constitucional ante fallecimiento de candidato presidencial. Debió materializar derechos e interpretar para su efectividad. Esforzarse a recuperar igualdad formal sin angustiar derecho de participación en elección. Precedente se cambia, pues, si está mal. Y no es la única opción jurídica que se ha exteriorizado por parte de juristas, unos constitucionalistas, otros penalistas, otros de un ámbito distinto, pero preocupados por esta materia, insistiendo en que se privilegie el derecho de participación y en que se adopten medidas extraordinarias frente a una situación ordinaria. En fin, es decir, no voy en este rato a leer los detalles de la Constitución que nos remite José Chalco, pero sí a decirles que hay opciones de lo que puede hacer el CNE. Este no es un programa para debatir jurídicamente cómo proceder, sino para decirles, ¿saben qué? Háganlo. Hay un mal precedente, cámbienlo, pues. Dicen que antes ya no se hizo. Y porque se hizo y se hizo mal, ahora lo van a ratificar. Eso sería una barbaridad. ¿Tienen ustedes alguna gestión directa o interlocución directa ante el CNE pidiendo urgencia en el tratamiento? ¿Han enviado algún directivo? ¿Han pedido alguna reunión, Andrea? En efecto, la carta que enviamos a las 48 horas del asesinato de Fernando tiene absolutamente todas las preguntas para el procedimiento. Incluso, después de las preguntas, empieza la siguiente frase con, si la respuesta es no, entonces, esas preguntas jamás fueron contestadas porque, como tú dices, el CNE no responde consultas. Ergo, nos deja en el aire. Ayer que fuimos a
registrar la candidatura de Cristian ya oficialmente. Personalmente le pude preguntar al secretario si es que no participábamos en el debate iba a ser un motivo de descalificación, y verbalmente me contestó que no. Pero estas son cosas de ir a tocar la puerta de un CNE y buscar espacios donde no hay, Ahora, y no es de una manera escrita, hay quienes formal. dicen, Andrea, que la carta también es una equivocación. Y desde luego, pocos entienden el trance en que ustedes estaban. Dicen que ustedes no debían haberle consultado las opciones, porque entonces implicaban o sugerían que habían opciones, que habían alternativas, sino que debían haberles dicho directamente: les comunicamos que vamos a proceder de esta manera en el término de tal tiempo para tomar tal decisión, y que entonces los hubieran obligado a contestar en sentido afirmativo o negativo. Por ejemplo, la opción González Zurita no es viable, o una en que sea la candidata a vicepresidenta presidenta, porque equivaldría a renunciar a su candidatura y la candidatura... Eso fue lo que dijo el señor Pita, pero en televisión. Así nos fuimos enterando poco a poco de cuáles eran las cosas que ellos tenían planificado contestar ante cualquiera de nuestras estrategias de continuar. Entonces parece que estamos luchando contra un organismo cuyo fin es que nosotros no participemos, porque en lugar de, aunque sea darnos luces, no contestamos preguntas. A los medios les digo que no se puede porque la candidatura es irrenunciable. Y mira, yo no soy experta en constitucional, pero sí sé que se puede leer en un tiempo extraordinario. Dice, podrá reemplazar. Ellos, en lugar de basarse en eso, se basan en el es irrenunciable. Correcto. O sea, es como una lupa, y no es en base a derecho ninguna de las decisiones que ha tomado el CNE. Porque si el derecho a la participación fuera su fin primordial, lo primero que hubieran hecho es habernos abierto el camino para que este proceso tome el menor tiempo posible. Y lo que están haciendo es dilatarlo. Esto es gravísimo. La afirmación de Andrea González Nader de que no ha procedido según derecho el CNE, y cita lo que en verdad dice el artículo sobre eso. Podrá, significa que es facultativo, es optativo, lo puede como no lo puede hacer. No dice deberá, no es imperativo, no es mandatorio. No hay que ser, como ella dice, constitucionalista o jurista para tener eso claro. Avancemos un poco más con un elemento que ya mencionó María Clara. Y lo haremos precisamente con el binomio Cristian Zurita y Andrea González, que llegaron incluso un cuarto de hora antes de la hora pactada al debate el día de ayer por la noche. Pues ellos dos eran las personas que el mismo Fernando Villavicencio había delegado para acompañarlos, y ni aún así les permitieron el ingreso. No nos dejen presentar una condolencia como lo merece un candidato presidencial asesinado en menos de una semana de las votaciones. Nos parece realmente indolente. ¿Qué ha argumentado el CNE para no permitirles el ingreso? Primero que todo había que establecer la inscripción formal, como es lo que se había acordado la tarde de hoy, y pues solicitamos al Consejo Nacional Electoral que se nos informe la condición para poder ingresar al cubículo y estar presentes como oyentes dentro del debate, haciendo respetar la silla vacía de Fernando Villavicencio como a un candidato a la presidencia de la República. Esperamos que dentro del debate se respete la silla vacía de Fernando Villavicencio, y esperamos que ninguno de los candidatos ni sus estrategas intenten utilizar la imagen de Fernando Villavicencio a su nombre. Esa es la razón por la cual estamos aquí presentes, para darles a conocer que sin Fernando Villavicencio no hay debate. Luego de inscribir nuestra candidatura tenemos que ser enfáticos. Sin Fernando Villavicencio no hay debate. Y estamos esperando a la organización política que se atreva a impugnar nuestra candidatura, para saber de qué lado están. Si están en el lado de las mafias o están en el lado de los buenos. Ya ven de la madera que está hecho Cristian Zurita también. ¿Ya? No equivocan o confundan su menudo físico con debilidad, por si acaso. Lolo Echeverría, bienvenido, buenas noches. ¿Qué luces puedes arrojar en este panorama de oscuridad respecto a este tema? Adelante. Buenas noches, Carlos. Bueno, la conducta del Consejo Nacional Electoral deja mucho que desear. Da lugar incluso a suspicacias, porque ha pasado, es el crimen más horrendo que hemos tenido, es el evento político más grave probablemente del año, y el Consejo Nacional Electoral actúa como si no hubiese pasado nada.
Es decir, en el debate no hubo cabida para el tema más importante que atañe a los participantes de la campaña, al Consejo Electoral y a todo el país. ¿Cómo puede ser posible que pase un debate, el único debate, y que no se mencione una palabra sobre el magnicidio? En segundo lugar, si es que le dan largas a la inscripción, a la calificación, entre 280 movimientos políticos, alguno habrá por ahí que se preste para impugnar y dejar pasar el tiempo. Y entonces, ¿qué? ¿Cuándo llegará la calificación? ¿En Navidad? Esto está muy serio, está muy grave, porque es un atentado contra la democracia por parte del Consejo Nacional Electoral. Ese consejo parece entrampado en sus propias decisiones, Carlos. Que una persona como tú lo diga, de tu madurez, perdón por el tuteo. Lolo fue mi vicepresidente de información cuando trabajamos juntos en Gamavisión. Él, 95, 96, y yo era director de ese canal, era él el vicepresidente. Otras palabras, mi jefe. Por eso la confianza. Más allá de la indignación y la perplejidad, ¿cuál es la salida? Bueno, la salida es que todos tenemos que presionar al Consejo Nacional para que cumpla con su obligación de facilitar la democracia, de respetar el derecho a la participación. Se trata de un candidato a la presidencia de la República legítimamente inscrito y que legítimamente sería reemplazado. A la brevedad posible tendría que calificar la candidatura, porque de lo contrario va a dar lugar a presunciones pavorosas, Carlos. No hay un temor en el CNE representado por partidos que no son afines a Villavicencio, de que la indignación y la condolencia que ha producido su asesinato se vuelque en una avalancha de votos y sea el que entre a la segunda vuelta o de repente incluso gane en primera? ¿No es eso lo que está atrás? Sin duda, porque mira, si los candidatos participantes no han exigido que se le dé participación, que se le dé inscripción al reemplazo, quiere decir que ni los otros candidatos son conscientes de la gravedad del magnicidio que hemos vivido. Y si esos candidatos están ligados con partidos y los partidos están ligados con el Consejo Electoral, se entiende que den largas al tema, por lo menos para enfriar, Carlos, si es que no se atreven definitivamente a evitar la inscripción. Gracias, Lolo. Y qué poco inteligente, aparte de qué poco democrática esa actitud, si esa es la motivación. Primero, que no estaban seguros de su triunfo, que ya algunos proclaman, o de su entrada, a segunda vuelta por lo menos. Y segundo, que si algo hubiese volcado simpatías hacia ellos, convertidas luego en votos, esa actitud de solidaridad y defensa del derecho de la otra candidatura. Y por último, tienen que entender que entre los electores de esa candidatura había una gente, o la hay todavía, dispuesta a dejar de votar por ella porque no está su símbolo principal, su artífice central. Hay gente que cree, y de hecho se lo pregunté hace un rato a Andrea, que esto solo es viable con Fernando Villavicencio. Entonces, esos votos hubiesen sido por lo menos atraídos hacia una opción que digan, no es la ideal mía, pero este por lo menos tuvo la vergüenza de condolerse y de apoyar a alguien que era su adversario, si se quiere, su enemigo, pero para derrotar, no para eliminar. Increíble. Increíble. Saldremos de esas dudas el domingo. Lo que no tengo duda es de que el CNE va a dar luz verde. Pues les cuento por qué. María Clara. Más adelante tendremos muchos más elementos de análisis para el programa que nos reúne esta noche con la candidata a la vicepresidencia, la ingeniera Andrea González Nader. El CNE no atiende la necesidad de calificar a quien relevará a Fernando Villavicencio como lo que es una situación prioritaria y extraordinaria. Vera a su manera, crítico e independiente. Dar el voto porque ningún candidato dice o es exactamente lo que quieres, significa lo perfecto, sacrificando lo bueno.
Lo ideal se alcanza con el tiempo. Lo posible se necesita ahora. Proseguimos la entrevista con Andrea González Nader, nos quedan 15 minutos. Antes les comparto la prensa de mañana, donde justamente refiere este tema. El Universo dice: CNE define mañana respecto a aspirante Zurita. Define, trata, no dice que resuelve. Los acuerdos comerciales se quedaron fuera de las propuestas de candidatos. Registro Civil Nacional con más horarios, preocupación por consumo de fentanilo. Incertidumbre en mercados de Argentina. El 39% de presos de todo el país están recluidos en 5 cárceles de Guayaquil. Expreso, el elector indeciso en conflicto interno por un voto útil o emotivo. El asesinato de Villavicencio y la postulación de Zurita trastocan el escenario. El reto del país para no depender del crudo. Reto. Pacientes del sur se sienten ignorados por el Ministerio de Salud Pública y Caicedo. La joya sea gigante, se refiere al niño Moy, Moisés Caicedo. Esa es la primera plana del diario también. Traspaso récord del niño Moy, detenidos con armas en protestas carcelarias. Alquilaban 4 compactadores en $27,000 para Portoviejo, y allá también comerciantes mantienen precios en el Centro Comercial 1 para atraer clientes. Vean ahora lo que el CNE está impidiendo que haga la candidatura de Cristian Zurita y Andrea González Nader en el momento en que no lo califican a él. Que emitan la mínima publicidad que tienen preparada para este trance, ¿ya? Y lo que les contestan es que ya han consumido casi 90% de sus recursos y no les pueden dar el resto de los recursos para hacer esto. Como no tienen recursos, yo sí tengo espacio. Aquí va. Ya viene un respiro y un cambio urgente para nuestro país de valientes. El Internet es un derecho de todos. Tendremos un Ecuador unido y conectado. A través de renegociaciones con las telefónicas accederemos a una mayor cobertura y a tarifas más bajas. Recuerda que al Ecuador no le falta plata, le sobran ladrones. Solo sin mafias hay futuro. Fernando vive, Cristian Zurita presidente, Andrea González Nader vicepresidenta. Vota todo 25. Era una de 4 cuñas que tenían listas para exhibir ante lo que sucedió y que el CNE no les permite. Aquí no manda ese organismo. María Clara, algo más. Veremos que el general Patricio Carrillo, primer candidato a asambleísta nacional por Construye 25, aportó nuevos elementos de juicio esta mañana sobre el crimen de Fernando Villavicencio, que dejan más dudas y sospechas sobre el aparato de seguridad del Estado que tenía. Nosotros llegábamos a los ciudadanos y la esperanza se iba levantando. La gente quería abrazarle a Fernando y Fernando se emocionaba y la gente le demandaba. Ese día en el Coliseo, Fernando Villavicencio decidió salir, bajar de la tarima por el lado izquierdo y caminar con su escolta que hacía la seguridad inmediata. ¿Quiénes les protegían? Ellos eran más que seguridad amigos de Fernando Villavicencio y le acompañaron hasta el último, pero la gente le encerraba en ese lugar. Yo salí por el costado derecho de la tarima y 2 compañeros policías en servicio pasivo me frenaron para conversar y luego observamos una puerta y eso no estaba decidido. Ese momento, por las circunstancias, sucedieron. Cuando ya empezó la balacera al exterior, uno de ellos me tomó de la mano y me evacuó hacia la parte posterior. Yo no tengo carro blindado, nunca hemos tenido carro blindado, ni cuando fui ministro, ni cuando fui comandante general, porque en el Ecuador no existe, porque la hipocresía en este país siempre hace que estemos reclamando, pero cuando suceden todos nos ponemos a lamentar. No existe en el país. Los protocolos de seguridad ese día indiscutiblemente que fallaron, indiscutible, pero no fue la seguridad inmediata, es el resto de protocolos que debían haberse hecho. El equipamiento para la misma policía, les entregaron 3 y hasta Fernando tenía 5 elementos con los que tenía que hacer avanzada, con los que tenía que hacer seguridad inmediata. Uno de ellos debía llevar
una colcha antibalas que no le entregaron, equipamiento disuasivo como fusiles. Hicieron las coordinaciones necesarias, pero lo que falló son los otros círculos. No hubo policía velada con agentes de inteligencia que puedan observar lo que estaba pasando. Cuando revisamos los videos nosotros del meeting, los sicarios estaban al interior a 2 metros de cada uno de nosotros. Luego encontraron explosivos, granadas. Eso pudo haber sido una desgracia muchísimo mayor de lo que se dice. Algunos cuentan. Esto fue esta mañana en Teleamazonas, frente a Milton Reyes y Liz Valareso. ¿Cómo se salvó usted ese día? ¿Por dónde salió? Yo debía haber estado ahí ese día y hubiera entrado al carro con Fernando como siempre, porque como bien dice el general Carrillo, nosotros no tenemos carro blindado. El carro blindado que estaba subiendo desde Guayaquil no es dado, es de las personas que nos han apoyado en esta campaña. Yo debía haber estado ahí con él como estuvimos en muchos mítines, pero estaba en Quito mismo grabando la voz en off para uno de los spots que el CNE en estos momentos no nos va a permitir poner, lo irónica que es la vida. Y te soy sincera, Carlos, recorrimos todo el país. Fernando, como tú bien dices, en Chone se paró y dijo aquí estoy, porque él sabía que el mensaje que mandaba era potente. Jamás nos imaginamos que en Quito, en su lugar seguro, en la capital del país, a días del debate, esto podía suceder. ¿Cómo explicar esas deficiencias que describe nada menos que un experto en seguridad, como un excomandante de la policía, exministro del Interior? ¿Cómo explicar? Porque mira, detrás del asesinato de Fernando hay intereses muy poderosos. El costo de ese sicariato debe pasar los millones de dólares. Y el nivel de organización transnacional que tiene el tinte de los primeros sospechosos que están detenidos habla de intereses muy poderosos. Y te voy a hablar más duramente. Si no era ahí, era en cualquier otro lugar. Porque incluso de los 20 que ya van 16 detenidos, se encontraron armas de largo alcance. Y en realidad, te soy sincera, yo la única esperanza que tengo es el trabajo internacional en la investigación de Fernando, tanto con la ayuda de Colombia como del FBI. ¿Significa que hubo complicidad, negligencia, descuido, permisividad en los aparatos del Estado que él describe debían estar allí? Yo creo que exceso de confianza, tal vez. Tuve la oportunidad de conocer su cápsula más cercana y en realidad eran personas que daban la vida por él. Es la impresión que yo tengo. No puedo hablar de procesos investigativos y estamos esperando que salga el parte policial. A mí como amiga de Fernando me ha costado mucho calmarme y esperar los procesos que tengo que esperar para poder dar declaraciones respecto al tema. Pero detrás del asesinato de Fernando hay gente con muchísimo poder y que no quería que Fernando hable el domingo de lo que a él se refirió como una bomba, entre comillas, y cito obviamente de manera no textual, la información que él iba a dar en el debate el domingo. Yo también tengo que serenarme y moderarme y voy a seguir su ejemplo. María Clara. Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestra invitada central, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. El CNE no atiende la necesidad de calificar a quien relevará a Fernando Villavicencio como lo que es una situación prioritaria y extraordinaria. Vera a su manera, crítico e independiente. El poder real solo lo ejercemos cada 4 años en elecciones nacionales o 2 en elecciones seccionales al castigar o premiar con el voto. Perder esa oportunidad esta vez será perder el país. Tenemos 4 minutos para concluir y es con el rito que establecieron en esta nueva temporada del programa María Clara Triviña y Lorena Ochoa. Adelante. Gracias, Carlos. Ahora las preguntas para nuestra invitada, la ingeniera Andrea González Nader, recordándole que las respuestas tienen que ser en términos de sí o no. La primera, ¿le hubiera gustado a usted que la fórmula sea al revés? González Zurita en lugar de Zurita González como es ahora. No, para nada. No puedo estar más feliz de que me acompañe en esta lucha quien fue el compañero y quien tiene toda la información que tenía Fernando Villavicencio para tener muy claro cuál es el mapa de la corrupción de este país y desde dónde se debe arrancar. Siempre lo dije. Perdón. Andrea, solo sí o no. Me emociono. Solo sí o no. Sí. ¿Ya? La segunda, hay 2 escenarios. Pasan a la segunda vuelta, es uno. Buscaría en ese caso
unir al voto no correísta? ¿Sí o no? Por supuesto. La tercera, el otro escenario, no pasan a la segunda vuelta. Allí pedirían a sus votantes apoyar al candidato no correísta, ¿sí o no? Sí. La cuarta, si desde ya tanto la alianza como la familia de Fernando Villavicencio se ha mostrado dividida, ¿sería igual en su gobierno, sí o no? No. La quinta y última, la causa de Fernando Villavicencio solo era capaz de sacarla adelante el propio Fernando Villavicencio, ¿sí o no? No. Muchísimas gracias, Carlos. Andrea, ¿qué le dice ahora a la gente que estaba dispuesta a votar por ustedes si Fernando Villavicencio era el presidente, y a la gente que está dispuesta a votar ahora por ustedes aunque Fernando Villavicencio no sea el presidente? Es decir, a esos electores, a los que dudan o desertan y a los que por el contrario dicen no me importa que esté muerto, voto por él. Fernando tenía un dicho y me remito a él cuando digo que este domingo no se definía el rojo o el azul, sino que elegíamos entre la patria y la mafia. Y sigue siendo así. La memoria de Fernando está más presente que nunca en la decisión que hagan nuestros votantes. Y algo importantísimo, Carlos, la Asamblea Nacional de este país. A mí me da vergüenza hablar con medios internacionales y decir que en nuestra Asamblea teníamos asambleístas que orgullosamente se sienten partes de grupos delincuenciales organizados. Este es un narcoestado a punto de convertirse, estamos de rodillas. Yo lo que quiero es que el domingo la gente escoja, como decía Fernando, entre la patria y la mafia. Son 18 meses de quien tenga la información, los nexos y el plan de gobierno aterrizado para poder acabar con esto. Gracias, Andrea, por su paciencia, por su comparecencia y por superar el dolor y anteponer el valor. Mi mejor forma de expresarles solidaridad y admiración es abriendo este espacio. Así es, y te agradezco profundamente por eso. Es un derecho que ustedes se han ganado, no hay nada que agradecer. Ya el corazón se abrió suficiente. Para concluir, fíjense en un detalle. El artículo 112 de la ley electoral, el Código de la Democracia, dice: si un candidato o candidata a elección popular fallece o se encuentra en situación de inhabilidad física, mental o legal comprobada antes de las respectivas elecciones, la organización política o alianza que auspicie esa candidatura podrá reemplazar, no dice inscribir, con otro candidato de la misma organización política o alianza. Eso acaban de hacer. Está reemplazado. El CNE solo tiene que verificar que Cristian Zurita cumpla los requisitos y darle luz verde. Ojalá tengan un poquito de tiempo, están muy ocupados, y sobre todo un poquito de vergüenza. María Clara. El día de mañana a las 22 horas en vivo, como siempre, estaremos tratando más temas de interés nacional. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... El trabajo de